A ver, básicamente nosotros vamos a conversar, claro, digamos, aquí pusimos tesis por, digamos, contextualizar, pero ya ustedes se van a dar cuenta que esto no necesariamente tiene que ser para una tesis, ¿no? O sea, para un estudio, para una investigación que no necesariamente conduce a un título de grado, ¿bien? Una publicación, qué sé yo. Entonces, y lógicamente, cuando nosotros hablamos de un alcance explicativo es orientado a ese nivel. Desde luego que hay muchísimas herramientas, la estadística nos ofrece una familia de tecnologías para hacer estas cosas. Por supuesto que no vamos a ocuparlas todas, porque siempre hay que tener en cuenta algo. Lo interesante es apropiarse de una técnica, digamos, tú miras esta técnica y dices, ok, esta técnica me puede servir para yo hacer algo en particular. Perfecto, no necesitas estar saltando de técnica en técnica, no necesitas. Tampoco necesitas ser un estadístico de formación, no lo necesitas. Sin embargo, sí necesitas entender lo que hay detrás de la técnica. Ojo, no necesariamente desde el punto de vista matemático, no necesariamente, sino las buenas prácticas. Y una manera de uno irse enterando de estas buenas prácticas, pues siempre es ir mirando artículos, ir mirando, digamos, artículos de simulación, artículos metodológicos y, por supuesto, artículos donde se ha aplicado la técnica. Entonces, eso siempre nos va a ir dando un criterio, nos va a permitir tener, digamos, a la mano alguna justificación, porque necesariamente, esto es importante tenerlo en claro, así como tener claro o entender, por lo menos descriptivamente, de qué va la técnica, qué aspectos la componen, cómo debería yo plantear, digamos, la estructura, qué debo yo evaluar. También es importante tener a veces algunos artículos de revistas, digamos, de alto impacto, sobre todo metodológicas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos revisores, a veces tenemos jurados que te dicen, no, mira, tú tienes que hacerlo así, así, así. Entonces, claro, tú puedes, digamos, alcanzarle algún par de artículos donde tú le muestras, ok, la manera como tú dices quizá no es la más adecuada, aquí hay otros artículos desde el punto de vista de simulación, desde el punto de vista empírico, desde el punto de vista metodológico, que van sugiriendo unos mejores usos. Bien, entonces es eso, muchachos. Aquí no es usar el método por usarlo, porque es lo mejor que hay, porque es la moda. No. Hay que tener muy, muy claro eso. Más allá de ese alto paréntesis, un poco es dar un recorrido por la metodología SEM. Cuando hablemos de SEM, cuando ustedes vean generalmente SEM, es las iniciales, el acrónimo de modelamiento de ecuaciones estructurales por sus siglas en inglés. Entonces, a veces para no escribir tanto, modelamiento de ecuaciones estructurales, se suele escribir SEM. ¿Bien? Y claro, aquí también hay que diferenciar. Hay dos tipos, digamos, de metodología. Ahorita más adelante conversaremos sobre eso. Pero, insisto, cuando yo diga Zen, nos estamos refiriendo a eso. ¿Vale? Ok. Nosotros generalmente no vamos a caer en aspectos filosóficos ni retóricos, aquí si esta diapositiva le falta o si no le falta. Aquí lo importante es entender lo siguiente, que generalmente tú vas a encontrar estudios descriptivos, relacionales, explicativos o predictivos. Bien, generalmente los descriptivos, bueno, lo que buscan es eso, describir. O sea, no necesariamente hay una prueba de hipótesis, no necesariamente hay un contraste, sino lo que hay en la muestra, en los datos tal cual yo estoy evaluando. No necesariamente descriptivo tiene que ver con una sola variable, ¿no? Univariada. No necesariamente. Tú puedes hacer un estudio multivariado
O sea, tú puedes agarrar componentes principales, tú puedes agarrar análisis factorial, exploratorio, tú puedes agarrar análisis de clúster y hacer eso. Y claro, es una técnica multivariante porque estás analizando varias variables a la vez, pero no necesariamente eso quiere decir que sea, digamos, ¿cómo se llama? Que haya una hipótesis de por medio. También es un estudio descriptivo, lo puedes mirar desde el punto de vista descriptivo. También está el relacional y también está el explicativo, el predictivo, que generalmente ya vamos a mirar cuál es un poco la diferencia, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de diseño, solo para enfocar. Ahora bien, lo que nos interesa, en las ciencias sociales, estamos hablando, insisto, de ciencias sociales, ¿no? Un estudio explicativo básicamente consiste en contrastar empíricamente, es decir, con los datos, con la realidad, un modelo teórico. ¿Qué significa un modelo teórico? Bueno, algo que tú has construido desde la teoría y que se supone que hay unas variables que se relacionan de cierta manera, como por ejemplo este modelo que está aquí, ¿sí? Esto básicamente nos está diciendo, vamos a poner el contexto, esto es la competencia autopercibida por la persona, la constancia autopercibida y el logro académico. Tú lo puedes colocar el logro académico en el área que tú quieras. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tú estás planteando allí? Bueno, que de alguna manera la competencia está relacionada con el logro que se obtiene, la autocompetencia percibida, ¿no? ¿Qué tan competente yo me autopercibo, digamos? Pero también yo puedo ver que, insisto, desde la teoría, la competencia puede tener una relación con la constancia, ¿verdad? Y a su vez, eso puede tener, digamos, una relación, puede estar asociado también al logro académico. Entonces, eso que está ahí es un modelo teórico. ¿Por qué? Bueno, porque tú no te lo has soñado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que a mí se me ocurrió, que es que lo que yo creo, o sea, no es tu opinión, es que tú has construido o se hizo una deducción desde la teoría. Entonces aquí la teoría es fundamental. La teoría no está en un segundo plano, está en un primerísimo plano. Bien, de hecho, las hipótesis, como ustedes logran ver en rojo, H1, H2, H3 son hipótesis. Esas hipótesis se desprenden, se deducen justamente desde la teoría, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Justamente con los datos que estoy obteniendo. ¿Y de dónde obtengo yo los datos? Básicamente, yo tengo una escala, un instrumento bajo el cual yo puedo recolectar datos que de alguna manera me ayuden a medir la competencia, que me ayuden a medir la constancia y, por supuesto, el logro académico. Entonces, a partir de esa información, yo lo que hago es contrastar ese componente teórico con lo empírico para ver qué también se ajusta. Ya vamos a ver luego qué significa eso, ¿no? Pero básicamente de eso se trata un estudio explicativo. No es que yo voy a predecir el logro académico, no, eso es otra cosa. Porque cuando tú dices que vas a predecir el logro académico, no necesariamente estás interesado en ver cómo se relacionan esas otras variables. A ti lo que te importa es meter variables que te ayuden justamente a mirar, a predecir qué tanto puede obtener una persona con ciertas características. Aquí no interesa tanto eso. Aquí lo que interesa es ver si ese planteamiento, si ese modelo en la realidad que yo estoy evaluando, digamos, se mantiene, es coherente, los datos dan apoyo, dan soporte, ¿vale? Entonces, un modelo típicamente en investigación empírica, en las ciencias sociales, se basa en asociaciones. O sea que no necesariamente nosotros estamos diciendo que la competencia causa el logro. No necesariamente estamos diciendo eso. Básicamente estamos diciendo que hay una relación, que hay una asociación. ¿Bien? Y una forma, digamos, que es muy común, es
por lo menos los modelos de regresión. Lo que sucede es que los modelos de regresión, por ejemplo, cuando tú los planteas, básicamente tú tienes variables dependientes y variables independientes. No hay más. Es decir, no puedes meter una variable de repente moderadora, una variable mediadora. No lo puedes porque el modelo no lo permite. Su estructura matemática no lo permite. Entonces, tú necesitas ocupar otra técnica, otra herramienta, otra tecnología que te permite hacer eso. Por ejemplo, este modelo que está aquí con tres variables, así tal cual está planteado, tú no lo puedes evaluar en un modelo de regresión normal, el modelo de regresión o en cualquier modelo de regresión. Generalmente nosotros conocemos el modelo de regresión lineal, ¿no? Pero están los logísticos, ¿no? Los ordinales y hay al menos 18 modelos de regresión. ¿Bien? Entonces, básicamente, esos métodos tienen variables dependientes, variables independientes. Incluso la correlación canónica, igual, no tiene esa opción directa para tú trabajar con este tipo de análisis. Entonces, por eso es que el modelamiento de ecuaciones estructurales nos viene a dar un poco ese soporte, nos viene a dar un poco esa, digamos, a cubrir esa limitación. ¿Vale? Entonces, miren lo importante aquí, porque a veces nosotros hablamos de modelos teóricos causales, pero alguien puede decir, bueno, pero es que esa parte causal uno tiene que controlar más las variables o hacer diseños de experimentos sofisticados, o sea, Raúl, te estás tomando muy a la ligera eso de causales. Sí, ciertamente, ¿no? Por eso es que nosotros colocamos aquí esta siguiente línea, ¿no? La justificación de la anterior práctica es que la teoría misma proporciona la causalidad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que el rol de la teoría es importantísimo. Ojo, estamos hablando de ciencias sociales. Desde luego que sobre esto hay mucho debate. Esto hay mucho debate. Sin embargo, ustedes pueden notar que es una práctica, ¿no? Que es una práctica. Y que tampoco, cuando tú lees este tipo de artículos, al final te dicen o te hablan de causalidad. Es decir, no te dan recomendaciones. Ah, bueno, mira, como la competencia mejora el logro, entonces lo que vamos a tratar de decirle a las políticas públicas a nivel educativo que trabajen la competencia, ¿no? Realmente no es ese tipo de recomendación. Por tanto, entiendes que no necesariamente estás dando una conclusión causal. Bien, entonces, para evitar esa cuestión. Básicamente, nuevamente, la relación teoría-datos. Ya dijimos, planteamos un modelo desde la teoría, únicamente cada una de esas relaciones, observen el modelo, ahí hay unas hipótesis, esas son las relaciones que yo estoy planteando. Luego las voy a contrastar con los datos, con la realidad, la parte empírica, a ver si, digamos, se mantiene o hasta qué punto. ¿Okay? En los modelos, o en estos modelos, la inferencia estadística, porque sí podemos hacer inferencia estadística aquí, porque planteamos hipótesis. Nos lleva, bueno, a tamaños de efecto, a significancia estadística. Ojo, más allá de toda la controversia que hay con la significancia estadística. O sea, que si se reporta, que si no se reporta, que si se le presta atención. Bueno, más allá de eso, tú cuando vas a reportar esto en algún lado, si la revista o si tu asesor te pide esto, pues tú lo tienes que poner. Si no, lo pones. De repente hay revistas que no te lo piden. Mira, dar cualquier vestigio de significancia estadística. Bueno, no lo pongo porque me van a rechazar o me van a decir algo allí. Pero si a mí, quien me va a dar, digamos, el aval, me pide eso, pues yo lo tengo que poner. Yo no me voy a enemistar. Más allá de toda la controversia, de todo lo que se pueda decir al respecto, ¿no? Respecto a las hipótesis, obviamente, objetivos de las hipótesis. Tú, digamos, despliegas toda la tecnología, toda la metodología, justamente para dar respuesta a esas hipótesis.
¿vale? Y luego esas hipótesis pues te permiten dar respuesta a tus preguntas de investigación y por supuesto eso se convierte en las conclusiones de tu estudio. O es el, digamos, el insumo que tú usas para luego generar esas conclusiones. En suma, un estudio explicativo consiste en aplicar modelos estadísticos. Ya les dije, hay toda una familia. No es necesario que tú tengas un diccionario, ¿no? Un Larousse de métodos. No es necesario. Con que tú te apropies de uno y que, bueno, efectivamente ese te ayude a resolver lo que necesitas resolver, es suficiente. Bien. Para contrastar esas relaciones teóricas planteadas. O sea, ¿vale? Aquí hay dos referencias que son muy clásicas por ahí, ¿no? Las sociales que uno puede ir consultando. Ustedes lo pueden también cuando tengan acceso. Entonces, algo que es importante aquí, notemos, dijimos hace un momento modelos teóricos. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí tienen un modelo 1, tienen un modelo 2, tienen un modelo 3. ¿Listo? Básicamente, esos modelos están tratando de capturar o de sintetizar la realidad o una manera de ver la realidad. En este caso, el logro académico. Alguien puede decir, bueno, Raúl, pero te falta, según la teoría tal, deberías incluir esto, según la teoría tal, según el, digamos, resultados empíricos de tal resultado, de tal, deberías incluir esto. Y, ok, todo eso está bien. Se supone que todo eso es insumo que tú vas teniendo a partir de la revisión, de la investigación, de lo que han hecho otros investigadores, un poco interesados en el logro académico. Ojo, notarán que esto está orientado a la parte, digamos, educativa, pero ponle, en lugar de logro académico, tú le puedes colocar, digamos, resiliencia, ¿no? Puedes colocar resiliencia, puedes colocar autoconcepto, puedes colocar optimismo, o puedes colocar, digamos, número de ventas. Bien. O puedes colocar, digamos, fidelidad de la marca, por la marca. O sea que no interesa lo que tú tengas allí, el campo. De alguna manera, esto te puede servir, porque los enfoques estadísticos no tienen nombre y apellido necesariamente, ¿no? Ahora, ahora, ¿qué están notando ustedes con estos modelos? Ustedes están notando, seguramente, que son las mismas variables. Ustedes notarán que son las mismas variables, pero hay cosas en cuanto a la forma como lo estoy estudiando. Por ejemplo, en un modelo de regresión, el caso de la parte 1 o el modelo 1, ustedes pueden ver que constancia, competencia, de alguna manera están asociados, están relacionados con el logro. Es decir, perdón, yo no puedo hacer más nada. Entre paréntesis, o sea, tratar de ponerme creativo con el modelo este. ¿Por qué? Porque no me lo va a permitir. Yo pudiera incluir otras variables aquí, ¿no? Yo pudiera incluir otras variables que de alguna manera tienen alguna relación con el logro académico, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente encuentro en la literatura que la competencia no necesariamente tiene un efecto directo sobre el logro académico, sino que la competencia también puede estar siendo mediada esa relación por medio de una tercera variable que se llama constancia, que se llama interés? Bien, ya el modelo 1 no me permite hacer directamente eso. Entonces yo tengo que ocupar una nueva tecnología, por decirlo de alguna manera, que me permite incorporar esa variable y que me permite incorporar esa hipótesis. Ojo, estoy diciendo la constancia autopercibida, qué tan constante se percibe los estudiantes en el logro académico, supongamos de, no sé, de matemática, de cualquier área.
Entonces, yo esa variable ya la estoy colocando como mediadora. Mediadora. Entonces, yo, por ejemplo, en el modelo 2 puedo usar una herramienta, procedimiento, si quieres, una metodología que se llama el path análisis. Pero puedo también observar en el tercer modelo lo siguiente. Ustedes observarán que aquí, vamos a colocarle otro color, colocarle aquí. Ustedes también observarán, caramba, un momento, disculpen. Miren, pero ya estaba nervioso. A ver, miren, ustedes observarán que estas cositas no están ni en el modelo 1 ni en el modelo 2. Entonces, el modelo 3 ya me permite hacer algo un poco más potente y un poco más realista. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que la competencia o la competencia autopercibida es un constructo, es una conceptualización. Por tanto, no lo puedes medir directamente. Entonces, lo que generalmente tú haces es una serie de ítems, una serie de comportamientos, una serie de conductas que de alguna manera te permiten identificar ese constructo o la presencia de ese constructo, de esa variable latente. ¿Bien? Y el modelamiento de ecuaciones estructurales o regresión estructural me permite, digamos, capturar esa información, me permite ver el comportamiento de esos ítems dentro del modelo, cosa que el path análisis no me permite, cosa que la regresión lineal tampoco me permite. Bien, entonces, en este tercer nivel o tercer modelo, yo ya estoy usando toda la información. En el modelo 2 y en el modelo 1 yo estaba comprimiendo la información. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a colocar esta diapositiva aquí porque si no pierdo el hilo de lo que les estaba comentando. ¿Qué significa esto? Presten atención un momento a lo siguiente, para tratar de entender lo que estamos diciendo aquí con estos modelos, porque están trabajando las mismas variables, solo que le estoy dando un enfoque distinto. Entonces, observen esto. Observen esto. Un constructo o una variable latente, pues básicamente no puedes observar directamente. Ya dijimos, la competencia autopercibida. Bien, igual como el estrés, igual como el amor. O sea, tú necesitas comportamientos para para poder decir que esa persona me quiere. Quizás con un solo comportamiento no necesariamente yo concluyo que esa persona me quiere. Yo necesito ver varios comportamientos, varias conductas. Entonces, algo más o menos similar, miren, a nivel de constructo. Observen que aquí hay una elipse o un óvalo, que eso es una variable latente. En la nomenclatura, digamos, de ecuaciones estructurales, eso es lo que... En cambio, los rectángulos, básicamente lo que nos está diciendo es que es una variable observada. ¿No? Como por ejemplo un ítem. Un ítem directamente lo consideramos una variable observada. Ahora, presten atención aquí. Yo estoy diciendo que la competencia percibida la voy a abordar con este ítem, con este ítem, con este ítem y con este ítem. Lo mismo la constancia. Con este ítem, este. Y a su vez, aquí hay un modelo de error en la medición, porque no estamos exentos de hacer mediciones perfectas. ¿Listo? Pero observen lo que está abajo. Lo que está abajo es una simplificación de toda la información que ustedes tenían arriba. Bien, por ejemplo, observen esto. Mire que ahora la competencia está identificada en un rectángulo, lo que quiere decir que yo de alguna manera he justificado eso primero. No es que eso lo vas a hacer porque, bueno, tengo 5 ítems, los sumo, los promedio y ahí coloco la variable y esa es la variable total. Es una práctica muy común. O sea, el puente entre esto y esto
tienes que justificarlo. Tienes que justificarlo. No es que lo vas a sumar porque lo quieres sumar. Pero bueno, más allá de eso, observen que yo puedo decir, entre comillas, que esa competencia que está arriba con todos los ítems y de alguna manera la competencia que está abajo es básicamente lo mismo. Ojo, ¿qué es lo que yo estoy planteando aquí? Observen, si usted nota, aquí en una regresión usted no está no está usando individualmente toda la información, sino la está empaquetando. Eso tiene también problemas. Eso también te puede generar problemas de, por ejemplo, digamos, sobreestimar parámetros, ¿no? Puede generar problemas. Entonces, lo mismo para el modelo 2, pero ya en el modelo 3, ustedes pueden observar que estás tomando toda la información. O sea, estás usando toda la variabilidad de alguna manera. Porque en el modelo de abajo, donde si ustedes notan están los rectángulos, estás ahí perdiendo mucha información. Estás perdiendo mucha información valiosa que puede ser, te lleve a conclusiones un tanto, digamos, distintas a tu expectativa. ¿Listo? A lo que tú has planteado. Entonces, ojo con esto, muchachos. Miren, una práctica común es usar lo que está abajo. Cuando ustedes revisan tesis y son asesores, evaluadores o cuando ustedes lo hacen. ¿Qué se suele hacer? Digamos, calidad del servicio. Generalmente tú agarras un montón de ítems, los sumas, los promedias, haces lo que sea y agarras una sola variable que de alguna manera te está representando toda esa información. Pero resulta que detrás de esa variable hay una estructura, que es en este caso esta que les estoy mostrando. Entonces, eso también es importante tener. Ahora, ahora, ¿cuál de estos modelos, cuál de estos modelos y cuál práctica de estas pudiera ser un poco la más adecuada? Antecedentes investigativos, siempre estamos dentro de una línea de investigación. Yo vuelvo a insistir, aquí tú estás en el campo educativo. En el campo educativo, desde luego que el logro académico, la motivación, todo este tipo de cosas es importante. Si tú estás en el mundo del marketing, pues tienes otras variables importantes, ¿no? Tú estás en el mundo de la ciencia del comportamiento, te interesan otras variables. Entonces, sin importar eso, detrás o de manera transversal hay una línea de investigación. Esa línea de investigación te provee antecedentes porque alguien ha hecho cosas con esas variables, altamente probable. Entonces te provee información, te provee aspectos de otras posibles variables de interés, de variables mediadoras, variables moderadoras, variables control, variables de confusión, en fin, te provee de una serie de aspectos. Análisis estadísticos, nuevamente, de repente tú puedes mirar que la mayoría de los estudios tienen que ver con regresiones en el campo del logro académico. De repente tú observas eso, pero tú dices, caramba, la regresión múltiple para hacer un estudio explicativo, pues queda como muy corta, porque, o sea, la realidad es mucho más compleja. Entonces, de repente tú dices, oye, el path análisis puede ser una herramienta porque el path análisis me permite no solo mirar, digamos, relaciones directas, también otros enfoques, otras miradas que pudieran ser un poco más reales. O también puedes tomar el camino de ecuaciones diferenciales, este que está en la parte de abajo, que tú dices, ok, el path análisis también tiene una desventaja que trabaja con la variable toda comprimida, pero de repente yo puedo ver el comportamiento de los ítems de manera individual y el path análisis no me permite ver eso. ¿Y por qué para mí sería importante quizás ver el comportamiento de los ítems individual? Bueno, porque me da una idea mucho más mejor, una idea mejor para entender el fenómeno. También tomar decisiones, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense cómo la línea de investigación me provee de muchas cosas.
O sea que hacer un modelo explicativo no es una cuestión de un dibujo libre. O sea que tú comienzas a tirar flechas para todos lados y entonces tú cierras los ojos y comienzas a mirar a ver qué se te ocurre, ¿no? Necesitas teoría. Ya lo dijimos hace un momento. El rol de la teoría aquí es 98%. Créanme, el 2% es análisis estadístico. Ténganlo por seguro. Otra cosa que digamos, la línea de investigación a nosotros nos puede proveer y puede sobre todo agilizar el trabajo es que nos puede dar instrumentos o nos puede, digamos, dar algunas luces sobre los posibles instrumentos, porque ya dijimos hace un momento, tú en estos modelos, sin importar el uno, el 2, el 3, tú tienes una variable que se llama constancia, una variable que se llama competencia, una variable que se llama logro académico. Necesitas datos, necesitas mediciones y para esas mediciones necesariamente necesitas instrumentos. Entonces, claro, tú entiendes que esto no se trata de hacer preguntas por hacer preguntas porque yo quiero hacer preguntas. No, se supone que tú tienes que conceptualizar, se supone que tú tienes que darle, digamos, orientación a eso que vas a medir. Recuerden que en ciencias sociales, lo que tú no defines, no lo puedes medir. Bien, el hecho de que a ti las personas te respondan tu encuesta no necesariamente quiere decir que esa información sea relevante. Lo que puedes obtener es algo que se llama varianza irrelevante. ¿Listo? Miren, en términos de modelos, si tú le metes basura al modelo, ¿qué te sale? Basura. Es decir, que la estadística no hace milagros. Que no pienses tú que porque el método es muy avanzado, tu problema de diseño, tu problema de recolección de datos, tu problema digamos, de definición de instrumento y todo lo demás, te lo va a resolver la técnica estadística. No hace milagros la estadística. Otra cosa que tú también puedes encontrar es bases de datos. Por qué hago un aclaratorio o por qué coloco esto de base de datos? Lo siguiente. Ustedes, sobre todo porque estamos hablando aquí del logro académico, ¿no? Ustedes saben que las pruebas PISA, pruebas estandarizadas, o cada uno de nosotros en países, bueno, en Venezuela ya no hay, ¿no? En Venezuela habían unas pruebas que se llamaban las pruebas de actitud académica. Entonces, las pruebas de actitud académica, como las pruebas saber en Colombia, ¿no? En Perú, yo supongo, hay otras, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Bueno, quiero decir con esto es que tú puedes construir modelos con esa información que puedes obtener de las bases de datos. Usted busca la OIC, ¿verdad? Y puedes descargar información relacionada con la parte de los resultados de esa prueba. Dentro de los resultados ahí ya no solo evalúan conocimiento, digamos, el rendimiento máximo, también evalúan aspectos vinculados a percepciones, ¿verdad? Cómo perciben los estudiantes, qué tan satisfechos están con el entorno, con la enseñanza, cualquiera de esas cosas. Entonces, observen que las bases de datos yo también las puedo usar. Lo que quiere decir que no necesariamente tú tienes que usar o tienes que tener datos primarios. Que tú puedes ocupar bases de datos. Y es muy común. Ojo, esto de evaluar, por lo menos si usted mete, va a saber, o meta, digamos, modelos de regresión para explicar el rendimiento de las pruebas PISA, por ejemplo, las pruebas saber, de pruebas de rendimiento académico, o sea, a nivel nacional, ¿no? Vas a encontrar que hay muchísimo de eso. Pero no tanto usando de repente análisis. No quiere decir que no porque no se pueda usar, claro que se puede usar, solo que de repente ese no es el interés. Pero ya les digo, el interés depende de la necesidad de responder a una pregunta en particular, ¿no? No necesariamente porque todos lo están haciendo, pues yo tengo que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Es como cuando
decimos que, bueno, porque todos dicen que el alfa de Cronbach tiene que ser punto 7 porque lo dijo Nunnally. Que Nunnally nunca dijo eso. Después revise la obra directa para que eso nunca lo dijo, solo que ha sido una leyenda urbana, porque todo el mundo lo hace, pues yo lo... Pero no necesariamente, insisto, el hecho de que todos hagan eso, tú tienes que hacerlo otra vez. Puedes plantear una nueva forma, nuevo enfoque, y ese es tu aporte, un nuevo enfoque. ¿Bien? Ahora, eso en cuanto a la línea de investigación. Entonces, observen que la línea de investigación siempre me va dando información relevante. Información relevante. Entonces, ustedes pueden mirar aquí de forma, digamos, paralela un poco los resultados, ¿no? O sea, tenemos la regresión, tenemos el path análisis, tenemos la regresión estructural. Fíjense que yo tengo hipótesis planteadas en cada una de ellas, ¿no? H1, H2 o H3, según sea el caso. Entonces, fíjese que sin importar, digamos, el enfoque que yo le esté dando, puedo obtener, digamos, un resultado inferencial para contrastar mis hipótesis. Ya vimos, cada método pues tiene su limitación. Bien. De hecho, estos tres modelos, pues, puedes incluso trabajar con modelos de ecuación, un modelo de regresión. Lo puede trabajar como una ecuación estructural, plantearlo como una ecuación. Y luego usted lo compara con los resultados que te da R, SPSS, Stata, EMPLAS, lo que quieras. Te va a dar resultados similares. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues el uso de la información, la manera en cómo yo... Por ejemplo, el último modelo tiene la ventaja que te permite entender aún más la realidad. Miren, si ustedes observan esto, miren el modelo miren este modelo. Es básicamente lo mismo. Es digamos, en términos de forma, es básicamente lo mismo. Sin embargo, se puede notar que esta variable ha sido comprimida. En cambio, aquí la estás trabajando, digamos, completa, por decirlo de alguna manera. Y miren lo interesante de esto. Cuando tú en un path análisis planteas que la competencia tiene, digamos, una relación con la constancia, mire la variabilidad explicada en esa relación. Y mire la variabilidad explicada cuando tú tomas toda la información. ¿Se dan cuenta que en el primer modelo se está oscureciendo muchas cosas? Se están eclipsando muchas cosas. Y más, miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cuando, ojo, y esto no es inventado por mí, vamos a hacer una práctica bastante rápida sobre eso. Pero lo que yo quiero que vean es que a veces cuando tú comprimes las cosas pierdes muchísima información, pierdes muchísima variabilidad sustancial. Como cuando usted agarra la variable edad, es una, digamos, una variable clásica. Tú agarras la edad y la comprimes en categorías, ¿no? O sea, jóvenes no sé qué, jóvenes más de tal a tal edad. Si tu variable es numérica, trabaja la variable de forma numérica. Digamos, extrae la información en su naturaleza. No te pongas, no, porque es que yo quiero hacer un chico cuadrado, porque yo quiero crear un baremo, porque no te pongas a inventar, eso no tiene sentido. Observen que en este tipo de situaciones, ojo, también a nivel de correlación, cuando tú comprimes información y luego lo miras evaluando toda la información, te vas a dar cuenta que ahí hay una caja negra, porque hay muchas cosas que tú no estás viendo, producto justamente de que sencillamente estás comprimiendo, ¿no?
y solapando muchas. Entonces, lo que yo quiero mostrarle, o bueno, un poco la intención de esta diapositiva es mirar eso, que hay, digamos, prácticas que nos oscurecen y otras nos permiten aclarar. Ojo, esto que está aquí, para tú hacerlo, para tú, digamos, aprenderlo, para tú tenerlo dentro de tu caja de herramientas de análisis, que todos los que estamos aquí de alguna manera nos está interesando esto. O sea, ustedes llevamos casi 40, 50 minutos. Aquí es porque pareciera que esto es importante y esto pareciera ser importante en mi formación, tenerlo en mi maleta de, de de herramientas metodológicas. Entonces, noten que no necesariamente todo funciona de la misma manera. Hay unas cosas, aclarar mejor el panorama y otras nos ocultan cosas. Otras nos ocultan. Bien. Me voy a enfocar ahorita aquí en esta parte, ¿no? La última. Y claro, cuando usted plantea la hipótesis, miren que es el mismo, ¿no? Usted plantea la hipótesis. Aquí básicamente usted dice, por ejemplo, la competencia se relaciona, se asocia con el logro. ¿Listo? Es nula, tiene su hipótesis alterna. Listo. Entonces tú lo que necesitas es, lógicamente, usar la herramienta para mirar esas hipótesis, para evaluar esas hipótesis. ¿Listo? Un aspecto metodológico que está dentro del modelamiento de ecuaciones estructurales, que ustedes ya se dieron cuenta, hacia ahí apunta esta diapositiva, es el tamaño de la muestra. O sea que hay formas, ¿sí? Hay formas, digamos, de que tú puedas, o criterios, o sea, lo que no hay es una regla universal, ¿no? Hay criterios que, bueno, el tamaño de la muestra para hacer este tipo de modelos, bueno, de repente, o los path análisis, digamos, dame un número, ¿no? Dame un número. Si me apuras, yo te digo 250. ¿Pero por qué 250? Bueno, generalmente es lo que uno ve en los artículos que se publica sobre esto, ¿no? 50, 300, 500, 1000, depende del alcance, del presupuesto, del tiempo. Pero lo que sí queda claro es que se espera que los tamaños de muestra sean grandes. Generalmente la palabra grande, pues, se da cuenta en este contexto sobrepasando los 200. Puede ir sobrepasando los 200. Si tú, según las limitaciones de tu espacio o de tu contexto, son 100, 150, pues yo te recomendaría que trataras de buscar artículos en tu contexto. Para eso están los antecedentes, si es que se han hecho cosas más o menos con esos tamaños de muestra. ¿Por qué? Porque de repente el revisor, el lector, tu jurado, en fin, te puede cuestionar. Entonces tú le vas a colocar, digamos, esa referencia como para que él vea que, bueno, en un contexto similar no ha habido problema, de alguna manera. Pero lo que queda claro es que aquí no hay un tamaño de muestra oficial, ¿no? Hay un tamaño de muestra oficial. En cuanto al estimador, ¿qué significa el estimador? Bueno, aquí hay una forma de hacer el cálculo. Así como en la regresión se usan mínimos cuadrados ordinarios, pues, hay toda una gama de estimadores. ¿Listo? Entonces, yo tengo que seleccionar, digamos, el estimador según las características de mis datos, ¿no? Datos. Otra cosa que yo tengo que hacer aquí, fíjense que estamos hablando de la parte metodológica. La parte metodológica. Otra cosa que yo tengo que hacer aquí que es fundamental, evaluar el modelo completo. Recuerde lo que habíamos dicho hace un momento. Un modelo explicativo tiene que ver justamente con contrastar esa propuesta teórica, esa hipotetización que tú hiciste, que es esa que está aquí en pantalla, desde la teoría, tienes que contrastarlo con los datos, con la realidad.
Pero lógicamente no es una cuestión de que, ay, yo creo que no, prueba. Un procedimiento inferencial para ello se llama la prueba chi cuadrado o la prueba ómnibus cuadrado. Quiere decir que estás evaluando varios parámetros a la vez. ¿Listo? Pero bueno, en función de eso, tú puedes recién decir que el modelo y los datos funcionan bien. O sea, hay un ajuste, una coherencia, ¿vale? No necesariamente te tienes que ir de frente a evaluar tus hipótesis. No, primero tengo que mirar si a nivel global este modelo ajusta bien, ¿listo? Es coherente, los datos, teoría datos, ya lo habíamos visto hace un momento, y después sí, yo puedo evaluar mi hipótesis. Entonces, esto no le prestes mucha atención, ¿no? Sobre todo porque de repente alguien, bueno, matrices, en fin. Miren, esto realmente no es complicado, esto realmente es mirar y tomar una decisión. Bien, pero básicamente lo que quiero que se entienda aquí es que tú antes de probar las hipótesis de investigación, necesitas, digamos, evaluar el modelo completo. Y también en caso de que el modelo no se ajuste en primera instancia, tú tienes unos índices, digamos, auxiliares. Ojo, estos índices son descriptivos. ¿Qué quiere decir descriptivo? Que no hay una prueba inferencial asociada. ¿Qué quiere decir una prueba inferencial? Pues que hay un p-valor, pero en este caso no se produce un p-valor. Por tanto, estos criterios auxiliares, criterios un poquito más, digamos, holísticos, ¿verdad? Sencillamente es una parte descriptiva que también te permite tomar decisiones, ¿vale? Entonces, observen que evaluar el modelo, de hecho, correr los datos y demás, eso no es complicado. Lo complicado es construir el modelo. Es decir, ahí está el 98% del trabajo y tener buenas mediciones. ¿Listo? Y si, ¿qué pasa si no se logran esos criterios? Tú tendrías que mirar qué está pasando. Tendrías que empezar digamos, a ver las decisiones que vas a tomar, pero desde lo teórico. Nuevamente, el software te va a sugerir cosas, pero no necesariamente esas cosas las tienes que hacer. Son recomendaciones. Entonces, el componente teórico ahí también juega un papel importante. Una vez que tú tienes un modelo, digamos, desde la teoría, con los datos, ajusta bien, ahí sí tú evalúas las hipótesis. Ahí sí das respuestas a lo que tú estás buscando, ¿no? Que son las hipótesis. Pero miren que no es que yo hice el proceso de estimación, miro mis hipótesis. Tienes que evaluar primero el modelo y después sí miras las hipótesis. Entonces, esto es muy importante, muchachos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces solemos ver estas técnicas como algo procedimental, como algo que haga clic aquí, haga clic allá y se acabó. Honestamente, tú para que te enseñen a usar este software que es Eimos, yo creo que no necesitas pagar. ¿Qué? O sea, quiero decir, para una capacitación en esto no deberías pagar para que te capaciten usando el software. Eso lo aprendes gratis. En YouTube, un tutorial, con un libro. Eso lo aprendes sin problema. Lo que a ti te interesa aquí es entender cómo planteas esto, qué elementos yo debo tener en consideración en el diseño, que no siempre lo consigues por ahí de manera rápida. Es decir, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, muchachos, y no pensar que es que porque R, que es que Eimos es malo, R es lo mejor. Eso es una trampa. Eso es una trampa. A veces uno se tiene que preguntar, ¿es la parte metodológica o el marketing? ¿Listo? Es como cuando usted se pone a ver que el libro que usted tiene que usar por antonomasia es tal, porque si no, no estás en nada. Ya va, depende. Entonces no caigan en esa trampa. No caigan en esa trampa. ¿Vale? Resumiendo,
hay que mirar artículos, hay que mirar, digamos, buenas prácticas y eso pues hay que leer. No siempre, insisto, tú consigues todo empaquetado. No siempre es así. Tienes que buscar, tienes que mirar. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos mitos, hay interpretaciones extrañas al momento de construir esto, ¿no? Otra cosa que también, digamos, es como una especie de recomendación, es que usted tiene que asegurarse de entender la herramienta, ya lo dijimos. Me interesa Path Analysis. Ok, listo. Entramos con eso. Vamos a entender, vamos a ver sus limitaciones, vamos a ver sus potencialidades. O sea, aquí no se trata solamente de que el Path Analysis te resuelve todo. Va a ver sus potencialidades, pero también sus debilidades, alcances. Eso es importante. ¿Qué dicen, digamos, los artículos metodológicos de las buenas prácticas de esa herramienta? ¿Qué sugieren? ¿Será que hay estudios bibliométricos perdón, bibliométricos, ¿no? Estudios, ¿cómo es que se llama esto? Estudios de metaanálisis, ¿no? Un poco relacionados con las buenas prácticas. Yo he conseguido, tal vez ustedes también, artículos donde te exploran el uso, por ejemplo, de la técnica análisis factorial exploratorio en los últimos 15 años. Y te comparan las prácticas, te comparan las cosas y a partir de ahí luego te dan una serie de recomendaciones según lo actual. Porque muchas cosas que se hacían hace 10 años ya actualmente no necesariamente se siguen. Fíjense que esos artículos metodológicos y de simulación nos ayudan, orientan. Y sobre todo porque, ya dijimos, necesitamos una coherencia teórica, metodológica y obviamente estadística para hacer eso. Miren, aquí está el software Amos. Aquí está el software Amos. Alguien puede decir, bueno, Raúl, ¿y por qué no hacemos eso en R? Porque a mí me gusta más R. Entonces, uno se pregunta, ¿será que todos los presentes tienen claro o manejan R por lo menos desde el punto de vista de usuario? Bien, entonces nos entrampamos en tratar de entender la sintaxis porque R no es fácil, ¿no? Tú necesitas familiarizarte para luego que las cosas fluyan. Entonces, si tú te estás iniciando en esto, la mejor manera es usar una estrategia más pedagógica. R no es para nada pedagógico para aprender esto. Ahora, Amos sí es pedagógico, didáctico. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera trabajando PowerPoint. Mire, hago un dibujito. Si ustedes se ponen a ver en la columna izquierda, ustedes tienen una serie de iconos como en PowerPoint. Observe que le permite hacer círculos, rectángulos, flechitas. ¿Listo? Entonces, yo este dibujo y ya entiendo visualmente lo que estoy haciendo. En R no lo vas a poder ver visualmente. En R lo que vas a ver es una, una, una sintaxis, una línea de código que si tú no tienes formación en esto, ecuación, no lo vas a entender. ¿Listo? Entonces, eso lo digo sobre todo porque, insisto, no, pero hazlo en R porque R es súper potente. Y R tiene unas ventajas, claro que sí, pero esto también funciona bien. Esto también funciona bien, ¿vale? Y es mucho más pedagógico. Ya luego cuando tú te hagas más grandecito, cuando tú tengas más confianza, vete a R, que allá te vas a centrar primero en tratar de entender la sintaxis, luego hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, a ver muchachos, miren, aquí está el modelo. Y miren, una vez que tú haces este dibujo, ¿qué es lo que te lleva más tiempo en Amos? Hacer el dibujo. No voy a hacer el dibujo porque me va a llevar tiempo, ya para eso lo tengo aquí. Pero miren, solo aquí, miren, yo agarro este tridente, hago un dibujito y mire cómo se construyen estos constructos. ¿Se dan cuenta? Rapidito, rapidito, sin mayor problema. Entonces, noten que así y yo luego llamo la base de datos y se acabó. Ya luego la figurita, el color, bueno,
No es complicado. Y mucho menos es complicado hacer la cuenta. O sea, a veces vemos ecuaciones estructurales y decimos, no, eso está en el Olimpo, para los dioses. No, no. No necesitas ser estadístico para hacer esto, ¿no? Sí entender la técnica, sí entender lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, miren, yo aquí rápidamente, con pulsar algún par de botones, ¿no? Miren, con pulsar algún par de botones, yo puedo ir obteniendo un poco de resultados. Y le doy aquí aceptar, guardar, le doy calcular, y aquí yo tengo una salida extremadamente rápida. Miren, que puedo evaluar el modelo. Aquí tengo para comparar los índices de ajuste que yo les había dicho. RMCA, es que me van a permitir dar el funcionamiento de mi modelo con los datos. Ahí está la información. Yo quiero, por ejemplo, ajustar un poquito mejor el modelo, ver si desde lo teórico yo lo puedo hacer, pero también necesito una referencia estadística. Aquí tengo modificación de índice. Alguna forma que yo pudiera, digamos, mejorar mi modelo. Bien. Y por aquí, por ejemplo, yo tengo las estimaciones, los resultados. Tengo la significancia estadística, mire, tengo las hipótesis de trabajo. Hipótesis de trabajo, aquí están. Aquí tengo los valores estandarizados, o sea, los valores que están aquí en el modelo, valores que están aquí en el modelo en rojo, que son mis hipótesis, rápidamente. Y lógicamente esto no más, describir qué está pasando aquí, qué está pasando allá, pero noten que toda la información tú la tienes aquí, la tienes aquí. De hecho, observen que aquí yo estoy diciendo, por ejemplo, competencia con constancia y luego constancia con logro académico, pero yo también puedo tener una hipótesis mediadora, decir que todo esto que está aquí es una sola hipótesis. Miren que aquí yo lo tengo como una hipótesis y aquí tengo otra hipótesis. Pero yo puedo también plantear, yo puedo poder plantear todo esto así, una sola hipótesis, como una hipótesis mediadora. Y el software me entrega esa información. Miren, si ustedes se van aquí a estimación, se van a matrices y se van a efectos indirectos, porque el efecto indirecto me está diciendo que el efecto indirecto desde competencia hacia logro es 0.38. Y esto, como es estandarizado, tú lo interpretas como una correlación. O sea, una correlación o una relación, digamos, baja moderada, ¿no? Tan baja, tan moderada, pero está ahí. ahí. Y aquí yo puedo evaluar su significancia estadística. Mire, yo puedo evaluar su significancia estadística. Que es básicamente, yo multiplico. Ustedes háganlo por ahí solo para que se den cuenta. El efecto mediador. Yo multiplico 6.7 por, perdón, 0.67 por 0.58 y nos va a dar este resultado que está. ¿Dónde está? Este resultado. 0.388. Hagan la cuenta. Y luego yo puedo evaluar la significancia. Entonces, observen algo, muchachos. Observen esto interesante que les estoy mostrando, que es información que tal vez está oculta y que el hecho de que nosotros a veces no modelemos o no representemos la realidad un poquito más real, quizá se nos pasa por alto. Entonces, miren esta estimación. Miren este valor, 0.388. ¿Listo? Ese es el valor de la variable mediadora, o sea, el coeficiente de mediación de todo esto. Un momento. Todo esto. Pero, observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Vamos a prestar atención aquí un momento. Miren. Vamos a cambiar el color. Todo esto, como una hipótesis, era 0,38, creo. Estadísticamente significativa. 3 asteriscos allí. Miren, el efecto mediador
es mucho mayor que este efecto directo. ¿Sí lo ven? O sea que no solo con competencia autopercibida, o sea, yo me considero muy competente, no solo con eso es necesario para tener un logro académico, también se requiere constancia. Y claro, esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque tú puedes ser, digamos, Cristiano Ronaldo, para los que nos gusta el fútbol, o LeBron, para los que nos gusta el básquet. Estos tipos tienen una cuestión innata, pero estos tipos también han practicado muchísimo, han practicado muchísimo. Entonces, no necesariamente que yo me crea que soy superdotado, con eso es suficiente con laureles. Yo tengo que trabajar. Y miren que esto tiene sentido. Esto tiene sentido. Nuevamente, cosa que si tal vez yo no lo veo o yo no lo planteo, noten que pues no lo voy a identificar en ningún momento. Entonces, la teoría, la teoría nos va dando esas luces, nos va dando esas luces. Entonces, claro, yo puedo meter más cosas, ¿no? Yo puedo meter la edad como una variable moderadora, por ejemplo. Una variable mediadora es que media. Una variable mediadora como la constancia autopercibida es una variable mediadora, ¿no? Como una variable que transporta información. En cambio, una variable moderadora, una variable que puede cambiar el efecto, incluso el signo, la dirección de una relación. ¿Bien? Quiere decir esto. Puede ser, no voy a hacer un ejemplo de eso porque nos va a llevar más tiempo, pero a ver, solo para plantearlo aquí. Yo puedo agarrar una variable moderadora como la edad. Generalmente las variables moderadoras son variables sociodemográficas. Generalmente pueden ser numéricas, pueden ser dicotómicas, politómicas, en fin. Pero esta variable moderadora no es que tú lo dibujas así en Amos. Tú no lo puedes dibujar, necesitas, digamos, especificar el modelo analítico para poder hacer el cuenta. Pero lo que quiero que entiendan es esto. La variable moderadora no pertenece al modelo. Noten que la variable moderadora no está integrada en el modelo. La variable moderadora es una variable exógena al modelo. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esta flecha? O lo que yo estoy planteando. Lógicamente, esto yo no es que me lo soñé, ni lo vi en una película. Yo esto lo tengo que desprender desde la teoría. Si la teoría te dice, que la competencia y el logro puede verse afectada por la edad o por las horas de trabajo, por las horas de estudio de la persona, yo pudiera hipotetizar eso también, ponerlo como una hipótesis. Pero ¿qué me dice esa hipótesis? Esa hipótesis lo que me dice es que probablemente este valor cambie, mayor, menor, incluso se pueda volver negativo. Eso es lo que me dice la variable generadora, me puede cambiar el efecto de la relación. Pero nuevamente, no es una cuestión de que a mí me gusta, yo quiero que mi modelo se vea hiper, ultra, mega complejo. No. Hay que apuntar a la sencillez, ¿no? Hay que apuntar a la parsimonia, pero ¿me interesa eso? Por ejemplo, tú estás hablando de fidelidad de marca, de repente, tú puedes tener una variable moderadora que se relacione con el tiempo que el consumidor lleva con ese servicio, usando ese servicio, puede ser. O la edad también del consumidor. ¿Se dan cuenta? Pero nuevamente, eso lo tienes que ir identificando en la teoría. En la teoría, no perdamos de foco eso. Esto no es un dibujo libre. No es un dibujo libre, ¿no? ¿Vale? Entonces, más o menos, a grandes rasgos, de eso se trata esto, muchachos.
modelo explicativo. Construir desde la teoría unas relaciones hipotéticas, levantar, bueno, un instrumento, levantar los datos, tratar de mirar la técnica estadística que me permita, digamos, representar de mejor manera mi situación, ¿no? Mi fenómeno, ¿vale? Hay un par de referencias aquí que ustedes pueden digamos, mirar. A software, ¿no? En Plus, Stata, tú también, Stata, no hay problema. Algunas revistas por ahí donde usted puede conseguir, digamos, algunos